Ahora, quiero hacerte 3 aclaraciones antes de entrar de lleno a este primer mensaje de esta nueva serie. Y préstame mucha atención porque estas 3 aclaraciones estoy seguro que van a despejar cualquier duda que tú puedas tener acerca de la madurez espiritual. Observa conmigo en pantalla la primera. Número 1, la primera aclaración que quiero hacerte. Todo creyente debe dar fruto espiritual. Esto es lo primero que yo quiero sembrar en tu mente y tu corazón al inicio de esta serie. La Biblia nos enseña que todo cristiano tiene que dar fruto. En algún momento, en algún lugar, de alguna manera o a través de un conducto, toda persona que se considera verdaderamente seguidor o seguidora de Jesús, la Biblia dice que tiene que dar frutos espirituales. Porque si un creyente no da frutos espirituales, entonces ahí hay una contradicción. O es un creyente carnal, como vamos a ver en breve, o no es un creyente verdadero que ha conocido al Señor. Entonces yo te repito y espero que tú reflexiones en cuanto a esta primera aclaración. Todo creyente debe de dar fruto en su vida. Y no me digas tú, pastor, yo doy fruto en mi vida privada. No, la Biblia nunca habla de dar fruto de manera privada. La Biblia siempre enseña a dar fruto de manera externa, de manera pública y de manera general. Así es que esa es la primera aclaración que quiero compartir contigo antes de entrar de lleno al mensaje. Aclaración número 2. Los dones espirituales y el fruto del Espíritu, observa que está en singular, ya vamos a hablar de eso. Los dones espirituales y el fruto del Espíritu son cosas totalmente diferentes. ¿Qué queremos decir con esto, amada iglesia? Tal vez tú puedas decir, yo soy una persona con muchos dones espirituales y por lo tanto tengo madurez espiritual. No, la Biblia enseña lo contrario. Y durante la serie anterior estuvimos aprendiendo cómo el apóstol San Pablo le envió la carta a los Corintios, a la iglesia de Corinto, tanto la primera como la segunda carta. Y en el primer capítulo Pablo le dice, cuando yo fui a hablar con ustedes, yo quería hablar y comer carne sólida, quería hablar de la palabra, quería hablar de los misterios de Dios, pero en los primeros minutos me di cuenta que ustedes son cristianos carnales, le dice Pablo, y que ustedes son bebés espirituales. Y Pablo se refiere a ellos como una iglesia que tenía muchos dones, muchos ministerios, y que tenía esto y que tenía lo otro, pero al final Pablo dice, ustedes son bebés espirituales, a pesar de que tenían dones. Qué paradójico. La Biblia hace una distinción entre los dones espirituales y el fruto del Espíritu en la vida de los creyentes. Me gustaría que recordaras esto. Los dones espirituales son de servicio a la iglesia, pero el fruto del Espíritu es la obra interna que el Señor hace en tu corazón para que tu carácter sea cambiado. Así es que por favor recuerda que los dones espirituales son una cosa y el fruto del Espíritu en tu vida es otra, y hoy vas a aprender esa diferencia. Y aclaración número 3, y esto creo que va a incomodar a más de alguna persona, así es que si te incomoda, qué bueno, me alegra que te incomode. Existen creyentes con dones, pero que son carnales. Son creyentes carnales. Y es interesante cuando el apóstol San Pablo escribe esa carta a la iglesia de Corinto, Pablo utiliza una palabra fuerte en el original griego, es la palabra sarkikos, parecido al virus de hace unos años atrás, el virus del SARS. Pablo dice, ustedes son creyentes sarkikos, es decir, son creyentes carnales. Se supone que son espirituales, pero no, son carnales. Y esa palabra en el original griego significa a alguien que está controlado por los impulsos de la carne. Me pareciera interesante, y más adelante vamos a ver eso en uno de los mensajes de la serie, porque cuando Pablo le dice a los creyentes, ustedes son carnales, esa palabra sarkikos es la misma palabra que se utiliza para los impulsos animales. Yo te pregunto a ti, los deseos, las pasiones y todo lo que tú y yo pudimos haber hecho en nuestra vida pasada antes de conocer a Cristo, en muchas cosas se asimilaban a los animales. No había entendimiento, no había conocimiento de nada, no nos importaba nada. Pablo dice, estos creyentes, en lugar de ser espirituales, son creyentes carnales porque han permitido que la carne vuelva a dominar sus impulsos. Yo te pregunto algo a ti, querido hermano, querido amigo o amiga.
en la pandemia, ¿fue el Espíritu Santo el que dominó tus impulsos? ¿O fue tu carne, tu vieja naturaleza, tus viejas costumbres, tus viejos hábitos o tu viejo carácter lo que movió, impulsó y gobernó tus impulsos y tus decisiones durante la pandemia? Piensa en eso y no me respondas a mí, pero sí reflexiona seriamente en esto. Porque dependiendo la calificación que tú te pongas, este mensaje puede ser una bendición para ti ahora que estamos reaperturando nuevamente todo y ahora que es una oportunidad maravillosa para que tú vuelvas a ser el cristiano espiritual que el Señor desea que tú y yo seamos. Así es que, habiendo establecido estas 3 aclaraciones, te invito a que juntos veamos el primer mensaje de esta serie, el cual lleva por título, como lo puedes ver conmigo en pantalla, la madurez reflejada en el amor. La madurez reflejada en el amor. Y si tú me dices, pastor, ¿qué tiene que ver el amor en esto? Bueno, en un momento lo vas a comprender cuando leamos la palabra de Dios. Pero ahí donde estás, inclina tu rostro y vamos a orar. Padre que estás en los cielos, no deseamos comenzar este tiempo de enseñar tu palabra sin que seas tú, Señor, el que tome este podio, este púlpito, y seas tú a través del Espíritu Santo quien nos hable al corazón y quien nos hable a nuestra conciencia, Señor. Padre, todos los que estamos aquí presentes y los que nos acompañan a través de redes sociales, página web, aquellos que nos acompañan en México y en tantos países, Señor, todos tenemos algo en común y es que necesitamos de ti, Señor. Todos en esta pandemia hemos hecho cosas que no debíamos o nos hemos enfriado. Algunos están escuchando este mensaje y todavía están fríos espiritualmente. Y qué difícil es volver a activarse espiritualmente después de un periodo tan largo de enfriamiento espiritual, Señor. Ahora entendemos por qué tú dijiste que no dejáramos de congregarnos. Porque cuando alguien deja de congregarse, se enfría espiritualmente. Y se requiere de mucho esfuerzo y voluntad propia para volver a activarse, Señor. Y es por eso que antes de abrir tu palabra, queremos que eso es lo que sucede en la vida de las personas. No solo de los que están aquí y en todos los campus de tu iglesia, sino a través de aquellos que nos ven a través del internet, Señor, que se activen espiritualmente y que vuelvan a buscar de ti, Señor. Espíritu Santo, dejamos este tiempo para ti, para que tú nos hables, nos enseñes, nos redarguyas, nos confrontes, porque eso es lo que va a traer vida a nuestro ser. Actívanos espiritualmente, Espíritu Santo. Y estos cambios que hemos decidido hacer como iglesia, de extender el tiempo de la administración y de la alabanza, para procurar fomentar esos momentos que valgan la pena y que tu iglesia los aproveche, Señor. No podemos obligar a nadie a hacerlo. No podemos obligar a nadie a ser puntual, Señor. Pero sí queremos facilitar todo para que tú hagas el resto, Señor, y obres en el corazón de las personas. Te amamos, Señor. Te bendecimos y te damos gracias. Y toda la iglesia del Señor dice amén y amén. Por favor, abre tu Biblia conmigo en la carta que el apóstol San Pablo le escribió a la iglesia de Galacia. Y esa carta la conocemos como la carta de Gálatas. Si llegas al libro de Corintios, vas a llegar a la primera y a la segunda carta. Luego, después de Corintios está Gálatas. Y es esa epístola chiquitita desde donde comienzan las epístolas pastorales que el apóstol Pablo escribió. Vete conmigo al capítulo 5 de esta pequeña carta de 6 capítulos de Gálatas. Por cierto, cuando tú digas epístola, lo que tú estás diciendo es una palabra griega que significa carta. Así es que es exactamente lo mismo la palabra epístola o la palabra carta, porque Pablo estaba en prisión cuando redactó estas cartas que iban dirigidas a la iglesia en Galacia, lo que actualmente es el país de Turquía. Capítulo 5 y versículo 22 y 23. Vas a ver en pantalla el pasaje, pero siempre te animamos como iglesia que puedas abrir tu Biblia para que lo puedas leer y subrayar directamente en ella. Dice la palabra de Dios: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre,
templanza. Contra tales cosas no hay ley. Quiero pedirte que como iglesia todos lo podamos leer una vez más a la cuenta de 3 en todos los campus. Lo vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hay otro versículo que ya no te voy a pedir que lo busques, pero sí que lo anotes para ahorrar un poco de tiempo. Está en el siguiente libro, en el libro de Efesios, capítulo 5 y versículo 9. Observa, es más, si todavía estás en Gálatas 5:22, marca en tu Biblia la cita de Efesios 5:9 para que la próxima vez que llegues a Gálatas sepas que hay otro contexto en el libro siguiente. Observa lo que dice el mismo escritor llamado Pablo, versículo 9 del capítulo 5 de Efesios. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Quiero que observes que cuando Pablo se refirió al fruto del Espíritu en Gálatas, lo hizo de manera singular. Y ahora que el apóstol San Pablo vuelve a hablar del fruto del Espíritu en Efesios, lo vuelve a hacer de manera singular. De tal manera que aunque la descripción es plural, el origen es singular. Es interesante porque estos dos pasajes que acabamos de leer de Gálatas y Efesios son los únicos dos pasajes en todo el Nuevo Testamento y en toda la Biblia en donde se nos habla del fruto del Espíritu. Pero como acabamos de decir, curiosamente, Pablo primero habla del singular del fruto, pero luego nos da una lista de todas las características que ese fruto singular tiene. Y esas 9 características, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, son las 9 características que vamos a estar estudiando a lo largo de nuestra serie de mensajes. Si tú lo lees detenidamente en casa, el capítulo 5 de Gálatas, tú te darás cuenta que el apóstol San Pablo comenzó una larga lista de cosas desde el versículo 19. Si tú lo puedes ver en tu Biblia, yo lo voy a leer desde la mía, capítulo 5, 19. Observa lo que Pablo dice que son las obras de la carne. Y tú medita y recuerda si en alguna de ellas tú y yo podemos caber. Creo que muchos de nosotros vamos a caber en varias de estas. Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, dice el apóstol Pablo. ¿Cuáles son esas obras? A continuación las va a describir él. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y si no te queda el saco, Pablo dice, y muchas cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les he dicho antes, que los que practican tales cosas no van a formar parte y no van a heredar el reino de Dios. Más claro creo que no puede estar, ¿no es cierto, iglesia? Ahora en día le dan vuelta a los pasajes, ahora en día sacan de contexto los pasajes, pero hasta un niño puede entender lo que acabamos de leer. El apóstol San Pablo hace una descripción en todo el capítulo 5 de lo que son las características de una persona guiada por la carne, guiada por sus impulsos, guiada por su antigua naturaleza. Luego, a partir del versículo 22, Pablo va a hacer la contratesis de eso, y ahora Pablo dice, ahora les voy a decir cuáles son las características de una persona que sí es guiada por el Espíritu Santo. Me parece maravilloso. Primero las características negativas y luego las características positivas de una persona que sí es guiada por el Espíritu Santo. Y si tú lo quieres subrayar en tu Biblia, son 17 características que Pablo menciona que son parte del comportamiento de una persona que está en la carne.
Es interesante porque de estas 9 características del lado positivo que Pablo menciona, son 3 grupos los que pudiéramos formar. Y es interesante porque las primeras 3, amor, gozo y paz, esas 3 características tienen que ver del Padre hacia uno internamente. Luego las siguientes características que Pablo menciona en el versículo 22 son las características sociales. La paciencia, la mansedumbre, la bondad, todo eso tiene que ver con lo social, de acuerdo a lo que Pablo está diciendo. Y las últimas 3 características que Pablo menciona tienen que ver directamente con el carácter de la persona: la templanza, la mansedumbre y la fe. Dicho de otra manera, Pablo divide las características de un cristiano espiritual en 3 grupos: las que vienen del Padre para su corazón y su interior, luego las que son de carácter social y que pueden aplicarse en todas las áreas de trabajo de la persona, y finalmente las más difíciles, las del carácter de cada hombre y de cada mujer. Porque si yo te preguntara el día de ahora, ¿tienes problemas con tu carácter? No levantes la mano, pero tú sabes la respuesta. En la pandemia, tu carácter salió de control. Durante la pandemia, nuestro comportamiento salió de control. Y nos comportamos de una manera que tal vez nunca pensamos que lo haríamos. O estuvimos en una situación que nunca jamás pensamos que estaríamos. Y te quiero decir algo: aquellas personas que nunca creyeron hacer algo y que durante la pandemia lo hicieron y luego se preguntan que cómo pudo suceder, alguna razón hay para que haya sucedido. Es interesante porque la primera de estas características que Pablo menciona en este capítulo 5 de Gálatas es la más difícil de todas, y es la palabra amor. Ahora, cuando hablamos de amor, las personas siempre lo relacionan al matrimonio, porque esa es una de las facetas del amor. Pero ¿qué me dirías tú si yo te digo que durante todo este capítulo 5 de Gálatas, y específicamente en el versículo que leímos, Pablo no está hablando del amor matrimonial, sino que Pablo está hablando del amor en todas las áreas de las personas, en toda la vida de las personas, en las diferentes facetas de los creyentes? Así es que, de acuerdo a esta nueva faceta que el apóstol Pablo nos va a dar acerca del amor, vamos a sacar 5 características de lo que es el amor maduro espiritualmente, y que todo creyente debe de tener si es un creyente lleno del Espíritu Santo. Y esta es la parte práctica del Espíritu Santo en la vida de los cristianos. La primera de ellas, quiero que la notes conmigo, por favor: el amor maduro espiritualmente hablando. El amor maduro, espiritualmente hablando, es un amor intencional. Si tú me dices, Pastor Eric, ¿a qué nos referimos con intencional? Bueno, la palabra intencional significa que es producto o resultado de la intención de la persona. No me confundas el amor con el enamoramiento. El enamoramiento es más algo producido por tus emociones. Pero el verdadero amor únicamente se consigue cuando tu voluntad está de por medio. Dicho de otra manera, tus emociones hacen enamorarte cuando estás en la adolescencia. Y lo curioso es que a muchos adultos les da por enamorarse también de la persona incorrecta o de las circunstancias incorrectas. El enamoramiento es algo emocional. Hoy estás enamorado, mañana no. Hoy tienes mariposas en el estómago, mañana tienes murciélagos en los estómagos. Cuando te das cuenta con quién te casaste, cuando te das cuenta que debí de haberle hecho caso a mi mamá, debí de haberle hecho caso al pastor, debí de haber esperado, debí de haber confiado en Dios, etcétera, etcétera, etcétera. El enamoramiento es emocional, el verdadero amor no es emocional. El enamoramiento te va a pasar, te aseguro que te va a pasar. A las semanas o a los meses o inclusive quizás al año o al tiempo, te va a pasar. Pero el verdadero amor no te va a pasar jamás, aún en las peores circunstancias y en las peores situaciones que tú puedas estar viviendo. Aunque sea al pie de un hospital, ahí se va a ver el verdadero amor que pueda tener una persona con otra. Siempre la Biblia que habla del verdadero amor en el Nuevo Testamento utiliza una palabra de la cual hemos explicado anteriormente en nuestra iglesia y que tú ya conoces, la palabra ágape. En la Biblia se presentan diferentes términos para amor. Nosotros en español utilizamos el término amor muy mal a veces. Amo mi camioneta, amo ir de vacaciones, amo a mi mascota, amo esto, amo lo otro. Cuando en realidad lo que queremos decir es que nos gusta aquello, que nos gusta lo otro.
Pero en el original griego, cuando fue escrito la Biblia, había una palabra amor para cada circunstancia. Por ejemplo, para el amor familiar se utilizaba la palabra estorge, para el amor solamente entre la familia. Eso era la palabra que los griegos utilizaban. Luego, para el amor de los amigos, utilizaban la palabra filial, es decir, amor de amigos, amor filial. Luego, para el amor en la pareja, utilizaban el amor eros, que era utilizado únicamente para la pareja y para la vida conyugal. Pero había un último amor que era reservado para el más puro, para el más sincero, para el amor más verdadero. Y ese amor, para los griegos, era únicamente el amor que venía de lo alto. Y ese amor es el amor ágape, el amor más verdadero que existe de todos los 4 que te mencioné. ¿Tú sabes algo interesante? Cuando Pablo menciona las características de un creyente lleno del Espíritu Santo y menciona el amor como primera característica, se está refiriendo al amor ágape que debe de haber en nuestra vida y en nuestro corazón. Observa lo que dice la palabra de Dios en Romanos 12, 9 al 10, y esto te va a aclarar muchas dudas, estoy seguro. Dice el mismo escritor llamado Pablo: el amor debe ser, termina la oración por favor, iglesia, dilo fuerte. Una vez más, sincero. Te pregunto, ¿ya has recibido el saludo o el abrazo de una persona y tú sabes que no es sincero? Lo sentimos. Sentimos cuando el abrazo es sincero. Sentimos cuando esa persona es sincera, pero también sentimos cuando la persona no lo es. Pablo dice, el amor ágape de los cristianos debe de ser un amor sincero. Y luego observa la segunda parte en el versículo 10. Él dice, ámense los unos a los otros, no como el amor que antes teníamos en la sociedad, en donde te amo o te quiero o te hablo por lo que tienes o por el beneficio que voy a obtener de nuestra amistad. O porque me voy a tomar una selfie y todos van a saber que soy amigo de fulano o de sultano. No, Pablo dice, el verdadero amor tiene que ser fraternal. Y tiene que ser basado en el respeto. Y observa lo que luego finaliza él, honrándose mutuamente los unos a los otros. Esas son las características del verdadero amor de los cristianos. Del amor maduro. Del amor espiritual del cual Pablo habla, que es la primer característica del fruto del Espíritu en el creyente. Tiene que ser un amor sincero, tiene que ser un amor fraternal, tiene que ser un amor de respeto y tiene que ser un amor honroso mutuamente. Qué belleza de amor la que presenta la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor que debemos de amarnos los unos a los otros tal como Cristo nos amó. Y si tú lo observas, en este amor es implícito la intención de la persona, la voluntad de la persona, cuando se muestra sincero, cuando se muestra fraternal, cuando se muestra con respeto y cuando se muestra honrando a las personas como es debido. Yo sé que todos conocemos este refrán, ¿no? El derecho, dilo fuerte, el respeto al derecho ajeno. Y él no sabía, no sé si sabía de la Biblia, pero la palabra de Dios ya nos hablaba de eso anteriormente. Y es interesante porque cuando tú y yo amamos como la Biblia nos enseña, es la primera evidencia que tú y yo tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón. El amor es parte de la voluntad, primera característica. Segunda, el amor maduro, el amor verdadero es demostrativo. No te imaginas en las consejerías matrimoniales cuántas personas me decían a mí, pastor, es que yo amo a mi manera. Y yo le preguntaba a la persona, ¿y cuál es esa manera? Explíquemela. No, pues sí, pues yo amo a mi manera, como a mí me enseñaron. Sí, pero ¿cuál es esa manera? Quiero escucharla. Pues a mi manera, pastor. Y ya con el tono de voz me decían, no pregunte más porque entonces me levanto y me voy. Muchos de nosotros tenemos esa idea. No, es que yo amo a mi manera. ¿Y qué manera es? ¿Cómo es? No, pues a mi manera. Y es interesante porque muchos de nosotros amamos como nos amaron. Si en la infancia nos dieron palo, muchos repetimos ese modelo con nuestros familiares y con nuestros hijos y con nuestros seres queridos. Si en nuestra infancia nos mandaban a una esquina,
Muchos repetimos ese modelo con nuestros hijos, etcétera, etcétera. Y es interesante porque cuando hablamos del amor, la Biblia dice que el verdadero amor es demostrativo. Significa que debemos de tener acción de mostrar amor para con las personas. No es cuestión de que yo tengo amor, pero nada más soy internamente aquí en mi corazón. La Biblia no enseña eso. ¿Te imaginas que Dios diga, voy a amar al mundo, pero lo voy a amar a mi manera y nada más internamente? El Señor Padre mandó a su Hijo Jesús y esa fue la evidencia externa del amor interno que Él tenía. Y te lo compruebo a través de la palabra de Dios. Dice Pablo en Romanos 5:5, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Observa qué versículo tan poderoso. Dale un fuerte aplauso al Señor si se lo vas a dar. Si tú me dices a mí, Pastor Eric, me es difícil amar, porque usted no sabe, yo pasé por una violación, un abuso físico, emocional, yo pasé por esto, yo pasé por aquello, yo pasé por lo otro, entiendo, créeme, lo entiendo y tal vez si no logro entenderlo porque no pasé por lo mismo, trato de ser empático, pero quiero que escuches la palabra de Dios porque lo que acabamos de leer en Romanos, dice Pablo, porque Dios Padre ha puesto su amor en nuestro corazón. De tal manera que si tú no creciste con amor, ahora que tú eres un creyente espiritual, el Padre te ha dado suficiente amor para que tú le des amor a tu esposa, para que tú le des amor a tus hijos, para que tú le des amor a tu familia. Eso es lo que dice Pablo en Romanos 5:5. Nuevamente quiero que lo leas en pantalla. Porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón. ¿Y quién intervino para que así sucediera? ¿Quién fue el ente que intervino para que así fuera? El Espíritu Santo que nos dio. Por lo tanto, la próxima vez que tú digas, Pastor Eric, es que yo no puedo amar de la misma manera, la Biblia dice que sí lo puedes hacer. Yo te invito a que tú le digas al Señor, Señor, tú sabes que yo crecí con rechazo. Señor, tú sabes que yo crecí con rechazo de mi madre, crecí con rechazo de mi padre, crecí con rechazo de mis dos padres. Pero Señor, lléname de tu amor. Lléname de tu amor para que ahora mis hijos, mis seres queridos, mis vecinos, mis compañeros de trabajo o las personas cercanas a mí puedan ver ese amor que tú tienes para con ellos a través de mí. Y yo te aseguro que el Señor lo va a hacer. Yo te aseguro, te garantizo que el Señor lo va a hacer. Dios no desea que tú y yo seamos creyentes que no reflejemos su amor. Y es difícil. ¿Has tenido un vecino que te hace la vida imposible? Yo he tenido algunos. Y mi esposa siempre está ahí deteniéndome. No recuerdes, no lo olvides, eres pastor, eres siervo del Señor. Y yo ahí con la escoba, que no te creas. Había uno que se dormía a medianoche, no te imaginas. Y así sucesivamente. La Biblia dice, Dios nos ha dado amor para que compartamos amor con otros. Yo no te estoy diciendo que es fácil, por favor no me malinterpretes. Es difícil. Es difícil tener amor cuando las personas te dañan a ti. Es difícil tener amor cuando te chocaron a ti. Es difícil tener amor cuando se te metieron frente en la línea. Es difícil tener amor cuando no fuiste tú el responsable, sino que tú fuiste el afectado. Pero tú sabes algo que yo no termino de entender de la Biblia. Es que de acuerdo a Jesús, Él dijo, aun cuando ustedes hayan sido los afectados, vayan ustedes y sean ustedes los que pidan perdón. Y haciendo eso, dijo Jesús, su Padre que está en los cielos va a estar complacido con lo que han hecho. Ahora tú decides, nosotros decidimos si tenemos al Padre contento o si al final nuestro orgullo sale diciendo, le dije lo que tenía que oír. Le dije hasta lo de que se iba a morir. Y ese orgullo que tú sientes, ¿no es cierto? Ese orgullo de hispano. Es que conmigo nadie se mete, pastor. Bueno, el Espíritu Santo se va a meter contigo entonces. El Espíritu Santo te va a agarrar ese carácter y lo va a estrujar. Porque si realmente tú eres un hijo de Dios, tu carácter tiene que ser diferente. No te pido que seas menso, no.
Te pido que seas manso, claro. Manso, manso. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dios nunca te va a dejar que te humillen si tú eres manso. Nunca lo va a hacer. Déjale al Señor esas batallas. Él las va a pelear por ti. Él las va a pelear y las va a ganar mucho mejor. Y Dios te va a permitir sentarte en primera fila y ver cómo Dios hace lo que Él tiene que hacer. El verdadero amor es intencional, iglesia. El verdadero amor es demostrativo. El verdadero amor es perdonador. De todas las características, la más difícil es esta última. ¿Por qué? Porque es difícil perdonar. No me digas que es fácil perdonar porque no lo es. Es difícil perdonar una ofensa en el matrimonio. Es difícil perdonar cuando heriste a tu esposa con eso que dijiste. Es difícil perdonar a tu esposa cuando ella dijo lo que dijo porque quería herirte. Por eso yo te recomiendo, por favor, cuando haya una discusión en casa, cierra la boca. No olvides que para pelear se necesitan dos. Y cuando ya la conversación sube de tono y cuando el pleito se viene avecinando y cuando ya está a la vuelta de la esquina, mi amor, me voy a retirar, voy a ir a caminar aquí a la cuadra, ya regreso, voy a comprarme un café, voy a ir a orar, está tenso el ambiente, ya vuelvo. Y tú te vas caminando, Espíritu Santo, toma control de mis emociones. Espíritu Santo, yo quiero decir algo que no debo. Espíritu Santo, mi carne me dice que tengo que hacer algo que no debo. Espíritu Santo, mis impulsos me hacen hacer cosas que no debo, pero te entrego mis impulsos, te entrego mis pensamientos. Espíritu Santo, quiero ofender, pero no debo de hacerlo. Y yo te aseguro que si tú eres un verdadero creyente, el Espíritu Santo va a obrar en tu corazón y a la misma vez en tu esposa o esposo. Y cuando tú regreses a casa ya las cosas van a estar tranquilas. Probablemente no vas a hablar del tema en ese momento, pero el Señor te va a dar una oportunidad para que a los días, a la vuelta de un tiempo, puedas retomar el tema ya en paz y dirigidos por el Señor. Pero el verdadero amor que es espiritual es perdonador. Te lo quiero demostrar a través de una fotografía que casi me saca las lágrimas. Esa foto que tú ves en pantalla es de Amber Guyger, quien está siendo abrazada. Es la mujer de espalda quien está siendo abrazada por Brant Jean, que es el joven que la está abrazando. Esta imagen fue tomada en el juicio de esa mujer, quien era policía, y quien por alguna razón entró al apartamento donde vivían ellos y mató a su hermano mayor. Fue una situación dura y difícil en ese apartamento de Texas y hizo una noticia a nivel nacional por lo siguiente. La familia era cristiana de este joven que falleció. Y cuando estaba terminando el juicio y estaban dándole sentencia a Amber, la mujer policía, tanto la mamá como el joven, hermano menor de la persona fallecida, le dijeron al juez: tenemos una última cosa que pedirle, señor juez. Tú ya sabes que en los juicios siempre el juez por protocolo pide que si la familia doliente tiene algo más que agregar. Ellos dijeron, solo queremos decir una última cosa, y el juez les dijo, adelante, pueden hacerlo. Y tanto la madre como el hijo le dijeron al juez, queremos que nos permita ir y abrazarla para ofrecerle nuestro perdón. El juez, con más de 40 años de experiencia, dijo que nunca había tenido una solicitud de ese tipo. Toda la gente estaba en shock en la casa, en la corte de la ciudad, oyendo la solicitud de la madre y del joven. El juez dijo, sí, lo concedo. Y se pusieron de pie y fueron a abrazarla solamente para decirle que la perdonaban por lo que había hecho con su hermano mayor. Cuando investigué la familia, no me sorprendió que era una familia cristiana. Solamente el Espíritu Santo puede hacer algo así. No lo puedes hacer en tus propias fuerzas. No lo puedes hacer con tu vieja naturaleza. Pero cuando tú haces a un lado tu vieja naturaleza y le pides al Espíritu Santo que obre en tus emociones, tú puedes hacer eso y muchas cosas más. El testimonio de la oficial fue que eso que ellos hicieron le dio a ella la paz que necesitaba para poder entrar a prisión
Y tengo entendido que también ella conoció al Señor estando en prisión. ¿Te das cuenta de lo que es el amor maduro, perdonador? Es ese amor que puede perdonar aún la más grande ofensa. Y no te estoy diciendo que es fácil, pero tampoco te digo que es imposible para aquellos que son verdaderamente hijos de Dios. Observa lo que dice Colosenses 3:13. Así como el Señor los perdonó a ustedes. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo, iglesia? Dilo fuerte. Una vez más, en todos los campus, perdonen también ustedes. Y te voy a ser muy sincero, cuando esto estaba preparándolo tu servidor, es como que el Señor me pasó un collage de fotos de todas aquellas personas con las que han habido roces con tu servidor. Malos entendidos, situaciones, etcétera, etcétera, porque hemos pasado por todo. Pero el Señor dice, así como Él les perdonó a ustedes, ustedes también tienen que perdonar a las demás personas. Yo te pregunto, ¿hay alguien en tu vida a la que no has perdonado? No me respondas a mí, pero dile al Señor, Señor, me falta alguien. Y cuando sea el tiempo, y procura que sea pronto, haz las paces con esa persona. Jesús dijo lo siguiente, y con esto voy finalizando. Si ustedes no perdonan las ofensas de las otras personas, observa la advertencia de Jesús, tampoco el Padre les va a perdonar a ustedes las suyas. Así es que el Señor te puso a ti y a mí en jaque mate. Si no perdonas, pues tampoco te voy a perdonar las ofensas que tú cometas. El amor es intencional, el verdadero amor es demostrativo, el verdadero amor es perdonador, el verdadero amor, característica número 4, es restaurador. ¿Por qué es restaurador? Porque cuando hay verdadero perdón hay restauración, iglesia. Hay restauración. Hay personas que han dicho, pastor, yo lo perdono, pero yo no puedo olvidar. Nunca lo vas a olvidar, no vas a olvidar. La diferencia es que cuando el Espíritu Santo toma control de tus emociones, ya no te duele como antes te dolía y puedes vivir una vida de libertad en Cristo, sin esclavitud al pasado y sin esclavitud a los recuerdos de lo que sucedieron. Pero el Señor manda en su palabra que cuando perdonemos, a la misma vez tengamos un espíritu restaurador con las personas con las que estamos haciendo las paces. Observa cómo lo dijo Jesús en Mateo capítulo 5. Ustedes han oído, le dijo Jesús a los que escuchaban, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Por cierto, hablando de las elecciones, viendo ciertos videos que siempre surgen por ahí, estaba viendo el video de uno de los candidatos de Tlalpan, creo, allá en la Ciudad de México, y lo estaban entrevistando pidiendo los votos, imagínate, y él dice lo siguiente, parafraseando, ¿no? Él dice lo siguiente, pues mi ley es, si tú me dañas, yo te daño el doble, si tú me ofendes, yo te ofendo el doble, etcétera, etcétera, etcétera. Y es interesante porque esa es la mentalidad de muchas personas ahora en día. Si tú me tocas, espérate porque te voy a dar más fuerte, etcétera, etcétera. Y Jesús dice, es todo lo contrario. Si alguien te daña, tú tienes que perdonarle. Si alguien te ofende, tú tienes que amar a esa persona. Tú tienes que amar a tus enemigos. Y por sobre todo, tienes que orar por las personas que te persiguen. ¿Por qué? Dice Jesús, versículo 45. Porque cuando ustedes hagan esto, entonces ustedes se van a convertir en verdaderos hijos del Padre que está en los cielos. ¿Has orado por tus enemigos? ¿Has orado por las personas que te han hecho daño? Yo te invito a que lo hagas. Y yo te aseguro que a la vuelta de un par de días ya no va a haber tanto enojo, tanto coraje y tanta furia en tu corazón, sino que le vas a entregar eso en las manos del Señor. Ese es el verdadero amor restaurador del cual la Biblia nos habla. Y el último con el cual nos despedimos, el verdadero amor, el amor maduro, el amor espiritual, es un amor sacrificial. Y no lo digo yo. Lo dice la palabra de Dios. Observa lo que dice Juan capítulo 15 versículo 13. Es Jesús hablando y él dice lo siguiente: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ese es un amor verdadero. El amor sacrificial, cuando tú pones tu vida por aquella persona que tú amas, pero también cuando la pones por aquella persona que no amas. ¿Quién fue el único que hizo eso? Nuestro Señor Jesucristo.
¿Quién fue el único que dio su vida aún por aquellos que lo rechazan, que lo denigran, que hablan mal de Él? Nuestro Señor Jesucristo. Pero yo quiero recordarte el día de hoy, amada iglesia, que el verdadero amor es ese amor sacrificial que Dios pide que tú y yo tengamos para con aquellas personas con las cuales nosotros nos rodeamos. Será en tu trabajo, será con tu familia, será con tus seres queridos, será con tu yerno, será con tu nuera. Ya ves que las suegras y las nueras, a mí me han contado, yo no sé, ¿verdad? A mí me han contado. O los yernos con las suegras, o entre familia, cuando hay roces, cuando hay tensión. El Señor dice, el amor verdadero, el amor maduro, el amor espiritual es un amor sacrificial como el que yo tuve al poner mi vida por ustedes. Y esto es lo interesante de todo. Si tú y yo somos verdaderos discípulos del Señor y si somos espirituales, el Señor ya nos puso el nivel de lo que Él espera que seamos y hagamos para tener el fruto del Espíritu en nuestra vida. Dale un fuerte aplauso al Señor, iglesia.